daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habría en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos, primero vamos a ver que una vez afirmando el testimonio y el carácter de Timoteo, que era un hombre que todos daban buen testimonio por él. Él tenía buen carácter y era conocido en el grupo ahí de la iglesia. Y todos sabían y le daban buen testimonio de quién verdaderamente era él. Y vamos a ver, pero a lo que nos debe saltar, en lo que dice el versículo 3, sí, todo esto dan buen testimonio los hermanos de él, pero Pablo lo tomó y lo circuncidó. Aunque aquí mismo nos da la respuesta de por qué lo hizo, pero es una contradicción. Hace poquito, en el capítulo pasado, sabemos que Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén para arreglar ese problema, porque había unos judaítas que venían a alborotar la iglesia pidiéndoles que a todos los nuevos creyentes se circuncidaran para poder ser parte de la iglesia. Y Pablo y Bernabé dijeron, de ninguna manera, vamos hasta allá para que... Y todavía traen la carta con ellos, las ordenanzas y las reglas que les dieron en Jerusalén. Y vamos a ver más adelante que las entregan ahí a las iglesias. Pero, ¿y por qué Pablo hace esta contradicción? Él fue más reacio a los judaítas, a los fariseos de la secta de los fariseos que trataron de implementar esa regla en la iglesia, de que se tenían que circuncidar, y ahora él toma a su sirviente, bueno, a su ayudante, y lo va y lo circuncida. Pero vemos que en el mismo versículo 3 nos da la respuesta, porque dice, a causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y en este momento vamos a adentrarnos un poquito en eso, porque también Pablo bien podía haber defendido y no dejar que se circuncidara, o no alentarlo a que se circuncidara. Este paso que tomó fue de circuncidar a Timoteo, una acción muy contradictoria en lo que habíamos pasado, en lo que pasaba con mismo Pablo. Pero él decidió hacerlo porque él se trataba de judíos todavía. Era la mayor parte de judíos, y era como un principio espiritual detrás de la decisión de Pablo, porque se decidió que la circuncisión no era necesaria, ya estaba establecido, ya estaba plenamente resuelto ese asunto, que la circuncisión no era necesaria para poder ser salvo. Pablo no permitió, por ejemplo, que Tito, otro de sus ayudantes, fuera circuncidado, porque ahí nos dicen Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 15, y tenemos que poner mucha atención aquí, porque hay diferencias de situación. Por ejemplo, en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1 y 5, hasta el 5 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La circunstancia, como podemos ver aquí con Tito, es que es muy diferente. Aquí había gente opuesta al evangelio que se inmiscuían en la iglesia para tratar de hacerlos tropezar, y ellos promovían el legalismo, promovían las reglas, las costumbres, y Pablo de ninguna manera, para que ellos no salieran con la suya,